¿Qué creen los activistas ambientales que participaron y mucho aportando ideas que finalmente pasó en la Constitución? Vamos a aprovechar este bloque. Tenemos 2 entrevistas que tengo que meter en 15 minutos, así que empiezo con Gretel Falkenmayer, que es abogada, que es integrante de la Organización para la Conservación del Ambiente Capibara, que formó parte de este grupo de colectivos ambientales que acercaron propuestas y que fue, lo decía José hoy, la primera de las entrevistadas que vino aquí en persona a REC, a la radio, en Onda Verde Radio, pero también estuvo en Onda Verde Televisión, cuando se empezaba a discutir este tema. Así que bueno, le agradezco a Gretel que esté del otro lado. ¿Cómo te va, Gretel? Buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la producción y a todos los oyentes. Gretel, aprovechamos la oportunidad histórica por tener una constitución progresista en muchos aspectos, pero fundamentalmente en lo ambiental, ¿o más o menos? Mira, yo si te tuviera que resumir qué es lo que pensamos las organizaciones socioambientales, es que es una reforma constitucional con sabor a poco. Creemos que habría sido una oportunidad histórica para que Santa Fe fuera pionera y para que reconozca los derechos de la naturaleza y para que tomara medidas mucho más progresistas y mucho más avanzadas en materia del cuidado del ambiente, pero sentimos que esto no pasó a pesar de todo el trabajo y de todo lo que hicimos, así que bueno, de este lado hay bastante decepción. Si tuvieras que hacer en tiempos radiales un resumen, aunque vos me dijiste que fue muy poco, ¿qué fue lo que se logró? ¿Qué está en la Constitución provincial que vos decís, bueno, esto lo propusimos, lo debatimos, lo discutimos y está piola que esté? Bueno, en línea con la Constitución Nacional se declaró el derecho a un ambiente sano para todos los santafesinos y santafesinas y se ha reconocido constitucionalmente la importancia y la urgencia de tomar medidas con respecto al cambio climático. Bien. Además, esto ya lo hablaron con Tere, pero creo que es muy interesante el artículo que ha logrado salir sobre agua. Que es el 34, creo, ¿no? Sí, el artículo 34 y después tenemos en el 33 quedó el artículo de ambiente, que bueno, como te decía, está bueno en materia de cambio climático porque es la problemática actual. El problema es por qué no se cuestionó qué nos ha llevado a estar en esta etapa, claro, de un problema tan grave. Yo creo, porque lo hablamos en más de una oportunidad, que la hipótesis de máxima que uno pretendía era que se reconozca la naturaleza como sujeto de derecho. Eso no sucedió. Sí se incorpora el derecho al ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre una mirada y la otra? Bueno, el derecho al ambiente sano, como está en la Constitución Nacional y ahora en la provincial, a lo que apunta es a conservar el ambiente para la salud humana, para los derechos de las personas. Se dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano. En cambio, la perspectiva de los derechos de la naturaleza apunta a defender la naturaleza por sí misma y por el valor que ésta tiene, lo cual es mucho más novedoso y sería otra mirada para poder buscar herramientas para salir de la actual crisis socioambiental. Y así como te pregunté qué se logró, tengo que preguntarte qué no se logró, qué hubiera sido interesante que esté y sin embargo no está. Bueno, creo que nos hemos quedado cortos con muchas de las propuestas que habíamos hecho. Nosotros habíamos hecho un documento con una serie de propuestas detalladas y brindamos articulado para que se pueda incorporar, pero más allá del tema de los derechos de la naturaleza, que es lo que más nos interesaba, no se ha hablado de principios fundamentales jurisprudenciales como indubio pro aqua, indubio pro natura. Se ha quedado corta en esta materia la reforma. Vos me decís indubio pro aqua, indubio pro natura. ¿Le explicamos un poco a la gente qué es? ¿Querés? Dale, sí, son principios que han sido enunciados por nuestra Corte Suprema de Justicia, porque en nuestro país, si bien no se han reconocido explícitamente los derechos de la naturaleza, en los fallos jurisprudenciales sí ha habido un giro mediante la introducción de distintos principios, como el indubio pro natura, que indica que ante el caso de duda de qué decisión se debe tomar en determinado caso cuando se afecte el ambiente, se debe estar a la decisión que menos afecte o que más beneficie a la naturaleza. Y lo mismo con el indubio pro aqua, ver al sistema hídrico como un sistema interdependiente conectado y que no se pueden tomar decisiones separadas y siempre a favor
del agua. Ahora, yo sé que no es lo mismo, pero sí aparece, y es una pregunta, porque a lo mejor yo interpreté mal, sí aparece el reconocimiento del principio de no regresión, ¿no? Sí, el principio de no regresión lo han planteado como no regresividad, que es fundamental en el actual contexto que estamos viviendo, cuando hay tantas políticas que están apuntando a desmantelar todo lo que se ha logrado en materia ambiental. Así que en el contexto que estamos, en el que la reforma de la Constitución ha tenido partidos muy conservadores, con tintes de derecha, por no decir de derecha, ha sido muy difícil el debate, así que instalar este principio está bueno porque implica no dar ni un paso atrás con lo que se ha logrado hasta el día de hoy en materia ambiental. Claro, le recordamos a la gente que este principio de no regresión es que no puede haber una ley, una normativa, nada que atrase con respecto a otra normativa ya dictada con respecto a los derechos del ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Implica no volverse para atrás y proteger toda la normativa que tenemos que protege, que ahora se convierte en un piso mínimo. Y lo que no se logró tampoco es el rango constitucional para fomentar la agroecología, ¿no? No, por eso te decía que no se ha logrado generar un debate profundo acerca del sistema productivo actual, lo cual es una deuda pendiente y andás a ver por cuántos años más va a quedar pendiente. Ni tampoco el amparo ambiental, ¿es así? No, pero en ese caso no habría problema porque ya está contemplado en la Constitución Nacional, bien. Y todo Buenísimo. Lo que sea a nivel nacional ya nos rige. Bien. Gretel, como siempre, gracias. Lo tengo ya en línea a Gino Svegliati para seguir hablando de este tema, así que te agradezco profundamente este tiempo, tu aporte y te mando un beso gigante. Un beso, Ricardo, gracias por el espacio. Por favor, a vos. Gretel Falkenmayer, abogada, integrante de la Organización para la Conservación del Ambiente Capibara, formó parte de este grupo, este colectivo de referentes y de organizaciones ambientales que llevaron propuestas a los convencionales. Uno de los convencionales que estuvo es Gino Svegliati. Es el convencional constituyente más joven, pero además, eso es anecdótico, nosotros hablamos con él cuando comenzaba la convención, porque era, según lo que nosotros íbamos analizando, el convencional que más abordaba los temas ambientales, que más le preocupaba y que venía ya con una historia trabajando este tema. Así que primero lo saludo, le agradezco el tiempo. Gino, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Gustazo. Primera pregunta, la misma que le hacía Gretel. ¿Aprovechamos la oportunidad histórica o más o menos? No, yo creo que sí, que aprovechamos totalmente la oportunidad histórica. Nosotros venimos de una constitución de más de 60 años, donde la cuestión ambiental no es algo nuevo. 60 años atrás había componentes o indicios de una crisis ambiental que año a año en el sistema en el que vivimos se profundiza. Por supuesto que hoy los problemas son mayores y más intensos, por lo tanto también requiere ese abordaje, pero nuestra constitución anterior no tenía ningún apartado donde se aborde la cuestión ambiental. Hoy tenemos un texto profundamente rico, un artículo nuevo que habla del ambiente, tenemos un artículo de educación que toma también la cuestión de la educación ambiental. Tenemos también un artículo que habla de la cuestión de la cultura, es decir, es pensado la cuestión ambiental de una forma transversal a lo largo y a lo ancho de nuestra Constitución. Además, hemos pensado instancias de participación donde las instituciones, las organizaciones ambientalistas puedan de alguna forma llevar adelante propuestas de audiencia pública, de consulta, de iniciativa popular, y varios mecanismos de participación de una forma directa que hasta el momento la Constitución actual no reflejaba. Con lo cual, yo creo no solo que hay una actualización en materia de lo que sucede a nivel nacional, sino que hay una Constitución que en este aspecto puntual es de vanguardia, que tiene incorporaciones importantes como definir a los ecosistemas, al ambiente y al agua como bienes comunes y no como recursos naturales a disposición solamente del hombre y del ser humano, sino que se los entiende como bienes comunes porque también tienen una función ambiental, y esto no sucede en ninguna constitución de ninguna provincia de todo nuestro país, con lo cual creo que hay una constitución de vanguardia. Seguro que siempre quedarán cosas y faltarían, y para eso está también la ley, para poder sumar en aquello que ha faltado sumar, pero yo creo que hay una constitución que tiene un aporte histórico en materia ambiental.
Yo decía la semana pasada, cuando hablábamos con Tere Suárez, y ahora cuando hablaba con Grete Falkenmayer, que el artículo 34, en este contexto de política nacional, de privatización de todo, hasta de el derecho al agua, vaya si no es importante, ¿no? Que ese artículo 34 en la Constitución Provincial, reconociendo al agua como un derecho humano, ese sí es fundamental, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Pero sin duda, nosotros tenemos un gobierno nacional que está poniendo en riesgo los tratados internacionales en materia ambiental. Tenemos una política de Estado que a nivel nacional ha ido siempre en materia progresiva, en clave de derechos ambientales, y el agua es uno de ellos. Y nosotros hoy en la provincia generamos un posicionamiento en favor justamente del agua como un bien común primero, es decir, que hay que proteger el agua porque es un recurso finito, que hay que proteger nuestros ecosistemas como son los humedales, que se nos queman año a año por distintas actividades y motivos, pero que son los principales reservorios de agua que tenemos, y a su vez, desde una perspectiva del ambientalismo, si se quiere, inclusivo, es decir, pensando en la gente y no en un ambientalismo bobo que no contempla la producción o que no contempla el bienestar humano, hablar del acceso al agua, porque tenemos una deuda histórica como Estado, y ponerlo en la Constitución a la importancia del acceso al agua como un derecho humano y como un derecho humano fundamental, habla de que los gobiernos que vienen, sin importar el color político, tendrán que orientar sus cañones de políticas públicas a resolver un problema que tiene características estructurales en nuestro país, pero también en nuestra provincia. Así como te digo lo del agua, ahora me cruzo de vereda y te digo lo que hablábamos tanto la semana pasada como esta, y porque algunos dicen tenemos sabor a poco, digo, entre las deudas, según vaya de las organizaciones, y yo te digo sinceramente, me uno. Creo que perdimos la oportunidad de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, darle rango constitucional a la agroecología. Incorporar el amparo ambiental se podría discutir, es discutible porque se puede hacer de otro lado, y que hay poco, me parece a mí, ¿no? Pocos de la crisis referido al cambio y a la crisis climática. Mira, yo no estoy de acuerdo con esa postura en lo absoluto. Yo creo que hay una mirada a esta Constitución. La Constitución es un texto jurídico y no es una declaración de principios políticos. Y en el marco de ser un texto jurídico, nosotros incorporamos principios ambientales que generan herramientas concretas para que el Estado aborde los problemas que son inminentes a la crisis climática. Para poner un ejemplo, figura el principio de no regresión en materia ambiental, es decir, que cualquier gobierno que pueda venir no pueda destruir aquello que hasta el momento se construyó para proteger el ambiente, pero figura también un principio que es el precautorio, que es lo que nos garantiza que, por ejemplo, con lo que sucedió en Danfield este año, es decir, un emprendimiento inmobiliario que quiso ubicarse en Funes, en un terreno inundable que iba a afectar no solo a las casas de los vecinos que compren esa casa, sino también a todos los sectores populares de esa zona de Rosario, a una ciudad aledaña, se iban a terminar inundando. ¿Qué pasó? El Estado provincial intervino para que de forma precautoria eso no suceda, y hace una semana los terrenos se inundaron. Es decir, aquello que parecía que iba a generar un problema ambiental, lo terminó generando. En una provincia donde tenemos historias de inundaciones, sucedió en Santa Fe, sucedió en Rosario, sucedió a lo largo y a lo ancho de la bota. Y ahí hay un principio que es una herramienta clave, como también es una herramienta clave hablar de la protección específica de nuestros ecosistemas como son los humedales, en una provincia donde entre el 2020 y el 2022 no ha habido ninguna política pública que proteja esas más de 300.000 hectáreas que se quemaron en el delta del Paraná. Con lo cual hoy hay herramientas concretas que hablan de esto. Se entiende al ambiente y al agua como bienes comunes, con lo cual se lo empodera en clave de poder comprenderlo no como un recurso humano fácilmente privatizable, porque ese no es el sentido que le da la Constitución. Y yo también he invitado a varios de los actores que han hecho algún posicionamiento al respecto, a que puedan traer algunos registros de algunas constituciones en nuestro país que tengan algún registro de poder hablar de este tipo de derechos que suenan más a una mención política que a un texto jurídico, como es el caso de los derechos de la naturaleza, que yo entiendo que es parte del derecho ambiental. Pero creo que hemos avanzado fuertemente en una constitución que, insisto, no reflejaba en lo absoluto el concepto de lo ambiental. Así que creo que hay una perspectiva positiva en torno a las herramientas que el Estado ha podido consolidar, como también hemos incorporado otros principios jurídicos, como es el indubio pro aqua, indubio pro natura,
no puesto en latín, pero sí traducido a que en caso de duda el Estado debe fallar a favor del agua y de la naturaleza, que eso es clave a la hora, por ejemplo, de que un emprendimiento productivo, inmobiliario o del tinte que sea, quiera situarse en un espacio que afecta a la naturaleza. Bueno, el Estado debe fallar y la justicia debe fallar a favor del agua y la naturaleza, y eso es un recurso también concreto para nuestra ciudadanía. En la Argentina creo que no hay ninguna constitución que tenga la naturaleza catalogada como sujeto de derecho y no como objeto. Sí en Ecuador, en el digesto de leyes bolivianas y en... Pero son constituciones nacionales. Sí. Entonces, hablar de ese tipo de derechos implica que nosotros tenemos una constitución nacional que fue sancionada en el año 94, ante la cual nosotros debemos primero rendir cuenta como provincia y posteriormente, por supuesto, ampliar. Pero nuestra constitución provincial no puede ir en contra de lo que nuestra constitución nacional dice. Con lo cual, el marco jurídico en el que se apaña la constitución provincial tiene un marco de referencia vinculado a esta constitución nacional que nosotros tenemos y que pone el ambiente en un determinado lugar. Y después también, hay sociedades en Ecuador y en Bolivia, conocemos también, por supuesto, que hemos estudiado esas experiencias constitucionales, que insisto son nacionales, pero también son estados plurinacionales, funcionan de otra forma y tienen otro marco de referencia. Estamos de acuerdo, Gino, y yo comparto con vos que esta constitución con la que teníamos, ni que hablar, que tiene, insisto, para mí el artículo 34 sobre todo, en esta coyuntura es fundamental y hasta corajuda. Te diría, dicho esto, es una pregunta lo que te voy a decir. Vos decías, son constituciones nacionales los que tienen a la naturaleza como sujeto de derecho. Y te hago esta pregunta y abro un paréntesis, porque vos también venís de alguna manera del palo ambiental y sabés que era una de las expectativas más grandes que había en el mundo ambiental. Y la pregunta es, ¿el hecho de que no esté en la Constitución Nacional invalidaba a que pueda estar en la Constitución Provincial? Mira, yo voy un paso más allá e invito a la población, a las organizaciones ambientalistas, a quienes nos estén escuchando, que entendamos el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto de profunda recesión, de profunda regresión en materia de lo que se entiende como Estado en nuestra nación. Es profundamente preocupante, y esto no solamente toca la cuestión ambiental y la negación de la crisis climática por parte del gobierno nacional. Hay una sociedad que ha acompañado en un 57% hace 2 años a una persona que hoy en día pone en jaque la herramienta del Estado como herramienta ya no de transformación de la sociedad, sino la pone en jaque en su mera existencia. Con lo cual, tenemos una constitución en la provincia de Santa Fe que revaloriza el rol de lo público del Estado, y en este caso de lo público ambiental, por los próximos 20, 30, 50, 60 años hasta que venga la próxima reforma constitucional. Construimos una constitución de trinchera para los derechos ambientales, pero también para los derechos de las personas que más lo necesitan. Hablamos de salud pública, hablamos de educación pública, hablamos de cultura pública y también de que el ambiente es parte de lo público y que tiene un valor común y que hay que proteger. En ese marco, el triunfo del Estado y el triunfo de la ciudadanía santafesina. Todo lo demás, los hipotéticos los podrán generar cada uno y los teóricos. Lo concreto es que en la práctica, que es el único lugar donde se cambian las realidades, en la provincia de Santa Fe construimos una constitución que pone al ambiente en un lugar de protagonismo que en nuestra historia ha estado y hoy lo tenemos. Así que bueno, esa es la reflexión que hago. Perfecto. Gino, te agradezco como siempre el tiempo y la posibilidad de intercambiar ideas y de pensar juntos. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Gino Sbegliati, convencional, que tiene otra mirada, distinta a la que tiene Gretel y a la que dijo Teresa ayer, y a la que inclusive hicieron diferentes organizaciones de este colectivo ecosocial que se presentaron. Me dice José por línea privada, y tiene razón, es periodismo esto, ¿no? La posibilidad de plantear las dos alternativas. Y la elección por parte de la producción, de José, en elegir a Gino, no es casual. Gino además es el convencional que, por su trayectoria, por su laburo, antes de ser elegido convencional, más ha, no sé si militado, trabajado, aportado, puesto en la mesa los temas socioambientales. No olvidemos que acá hubo convencionales, más concretamente los convencionales de la Libertad Avanza en Santa Fe, que dijeron que no estaban de acuerdo
con que el agua sea declarado un derecho universal y que si alguien no podía pagar el agua, la empresa se la podía cortar y que si se enfermaba o se moría, no era culpa del Estado. Bueno, entre eso y esto, obviamente, uno siempre aspira a plantear lo mejor, no lo posible. Y a lo mejor, entre lo mejor y lo posible habrá un camino. Pero bueno, planteamos las dos ideas que nos parecían fundamental. 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde.